No estás cayendo de golpe, estás siendo drenado, lentamente. Tu fuerza no se está yendo por un gran golpe externo, sino por cortes pequeños, constantes, invisibles. No son los enemigos declarados los que te están derrotando, sino los hábitos silenciosos que repites todos los días, creyendo que no hacen ningún daño. Mientras finges que todo está bien, tu mente va perdiendo claridad, tu disciplina se desmorona, y tu presencia es devorada por distracciones disfrazadas de descanso, por concesiones que parecen inofensivas, por comportamientos que arrancan tu fuerza desde la raíz. Es como cargar un peso extra todos los días, pero fingir que es liviano, hasta que tu cuerpo se cansa, tu mente se bloquea y tu alma guarda silencio. El estoicismo no va a ofrecerte consuelo, va a ofrecerte un espejo y una elección: cortar lo que te debilita o seguir justificando tu propia debilidad. En este video, vamos a revelar 7 hábitos que te están debilitando en silencio, uno por uno, con frialdad y precisión. No importa si parecen comunes, son ellos los que te hacen común. Si estás listo para cortar sin piedad, quédate hasta el final. Y si esto tiene sentido para ti, dale like, suscríbete y comenta: cortaré sin piedad, porque esa frase puede ser el comienzo de una transformación real. Vamos a la primera verdad. 1. Posponer lo que debe hacerse. No necesitas destruir tu vida de forma drástica para fracasar. Basta con posponer. Posponer lo que sabes que debes hacer. Posponer lo que te reta. Posponer lo que te construye. Porque cada pequeña decisión de dejar para después es como una grieta en los cimientos de tu fuerza interior. El hábito de posponer no grita, susurra. Y por eso es tan peligroso. Viene disfrazado de sentido común. Voy a esperar el momento adecuado. Hoy estoy cansado. No va a hacer diferencia si empiezo mañana. Y así te hundes en la ilusión del control, creyendo que puedes administrar el tiempo a tu antojo. Pero el tiempo no negocia con nadie. Los estoicos nos advierten que el mañana no nos pertenece. Epicteto decía que no debemos actuar como si fuéramos a vivir 1000 años, porque el tiempo pasa sin pedir permiso. Con cada aplazamiento, entregas un poco de tu disciplina, de tu coraje, de tu potencia. Y lo peor, entrenas a tu mente a tolerar el autoengaño. Porque una vez que pospones hoy, le enseñas a tu mente que está bien vivir por debajo de tu potencial. Posponer lo importante es como ignorar un pequeño incendio en casa. Ves el humo, hueles el fuego, pero cierras la puerta y dices: luego lo resuelvo. El problema crece, el fuego se expande, y cuando finalmente intentas actuar, ya es demasiado tarde. La verdad es que no tendrás más tiempo mañana. Solo tendrás más distracciones, más responsabilidades, más cansancio, más excusas. El coraje que necesitas no vendrá mágicamente después. Debe ser cultivado ahora, aunque tiembles, aunque tengas dudas, aunque estés cansado. No se trata de hacerlo todo de una vez. Se trata de hacer lo que debe ser hecho sin romantizar la procrastinación. Porque posponer es una adicción cómoda, y toda adicción exige un precio. Si hoy miras tu vida y ves que muchas cosas están estancadas, que tu progreso parece lento, que tus metas siempre parecen lejanas, observa con honestidad cuántas de esas cosas fueron pospuestas tantas veces que ya ni siquiera parecen urgentes. Lo que empujas con los pies te persigue por la espalda, y llega un punto en que el peso de lo pospuesto es tan grande que incluso levantarse parece imposible. Por eso los fuertes no posponen. Hacen incluso con miedo, actúan incluso sin ganas, avanzan incluso sin perfección, porque han entendido una verdad simple: lo que debe hacerse no se vuelve más fácil con el tiempo, solo más costoso. La elección es tuya. O sientes el peso de la disciplina ahora, o sientes el peso del arrepentimiento después, y el arrepentimiento siempre pesa más. 2. Quejarse sin actuar. Quejarse es uno de los hábitos más sutiles y destructivos que existen. Es el acto de reconocer el problema, pero negarse a enfrentarlo. Es el ruido de una mente débil tratando de aliviarse sin cambiar nada. Cuando te quejas,
creas una ilusión de movimiento. Parece que estás reaccionando, pero en realidad estás paralizado, prisionero de tu propia insatisfacción. Es el intento de librarse del peso de la responsabilidad, arrojando la culpa a algo externo, el gobierno, el clima, las personas, el destino. Pero el estoicismo enseña que la fuerza está exactamente en lo opuesto. El verdadero poder está en asumir el control de lo que depende de ti y en silenciar lo que no depende. Marco Aurelio decía que la queja es inútil porque el universo no se preocupa por nuestras reclamaciones, simplemente sigue su curso. La naturaleza no se conmueve por tu descontento, simplemente continúa imperturbable, como siempre lo ha hecho. La lluvia no deja de caer porque te irritas y el sol no aparece más rápido porque lo pides. Quejarse es una forma elegante de impotencia, mientras el débil desperdicia energía murmurando contra la realidad. El sabio economiza palabras y dirige la fuerza hacia la acción. Quejarse es alimentar el sufrimiento con palabras. Y cada vez que te quejas, refuerzas la idea de que eres una víctima de las circunstancias. Ese es el inicio de la decadencia moral, porque donde hay victimización, no hay crecimiento. Quejarse no cambia el mundo, solo cambia tu enfoque, y siempre para peor. Empiezas a ver todo a través del lente del pesimismo, pierdes claridad, y lo que era un pequeño obstáculo se convierte en una pared intransitable. El estoico, en cambio, observa, acepta y actúa. Él entiende que hay una diferencia entre observar el dolor y ahogarse en él. Cuando algo le molesta, busca qué puede hacer, y si no puede hacer nada, practica la aceptación racional. Porque no hay gloria en luchar contra lo inevitable, pero sí hay sabiduría en adaptarse a lo que no puede ser cambiado. Quejarse es lo opuesto a actuar con coraje, es rendirse de pie, es desistir disfrazado de conciencia. Por eso, el estoico sustituye la queja por reflexión y acción. Mira el caos y pregunta, ¿qué está bajo mi poder ahora? Esa simple pregunta es la línea divisoria entre los que se hunden y los que crecen. Quejarse es un vicio del ego. Es la mente diciendo, merecía algo mejor, en lugar de, ¿qué puedo hacer para ser mejor? Y mientras el mundo moderno normaliza este comportamiento, el filósofo interior sabe que cada palabra dicha en murmullo es una gota de energía desperdiciada. La vida no perdona a los que se quejan. Simplemente observa quién se levanta. Entonces, cuando sientas ganas de quejarte, recuerda, nadie ha ganado una batalla gritando al viento. Vence quien ajusta las velas y sigue. 3. Vivir en automático. La mayoría de las personas no vive, solo repite. Se despierta a la misma hora, se queja de las mismas cosas, recorre los mismos caminos, encuentra las mismas excusas y termina el día con la misma sensación de vacío. Vivir en automático es existir sin presencia, es respirar sin sentir el aire, es hacer sin reflexionar. Es estar físicamente presente en el mundo, pero mentalmente ausente de la propia existencia. Los estoicos nos advertían sobre este estado de adormecimiento diario. Para ellos, la vida consciente era el único camino digno de la razón. Séneca decía que una vida desperdiciada no es necesariamente corta, simplemente fue mal vivida. Y lo que más encoge el alma humana no es el dolor, sino la repetición inconsciente, la rutina sin sentido, el automatismo que transforma al ser en objeto. Cuando vives en automático, te desconectas de tu potencia interior. Actúas por inercia, no por intención. Comes, trabajas, te entretienes, pero no eliges nada de verdad. Todo se mueve por patrones repetidos, por la fuerza del hábito, por la programación invisible que fue construyéndose desde la infancia. Y así te vuelves predecible, moldeado por las circunstancias, reaccionando al mundo como una máquina programada, pero sin manual de instrucciones. El peligro es que esta condición no duele de inmediato. Al contrario, vivir en automático es cómodo. No necesitas pensar, decidir, evaluar, cambiar. Pero esa comodidad tiene un precio alto, el olvido de ti mismo. Y cuanto más te olvidas de quién eres,
más te conviertes en lo que el mundo quiere que seas: productivo, distraído, obediente, cansado y vacío. El estoico vive con conciencia. No acepta que la vida pase por él como una corriente que arrastra todo. Él observa, cuestiona, reflexiona. Cada gesto, cada respuesta, cada actitud es una elección. Y es justamente en esa capacidad de elegir donde habita la libertad. Porque lo opuesto a la libertad no es la prisión, es el automatismo. Es vivir sin elegir lo que se piensa, lo que se siente, lo que se hace. Si te despiertas todos los días y sientes que solo estás repitiendo el ayer, tal vez sea porque ya entraste en ese estado de sueño despierto. Y salir de ahí exige coraje, porque exige responsabilidad. Requiere que te detengas, analices y enfrentes tu propia vida. Y eso no siempre es agradable, pero es necesario. El alma se fortalece cuando recuperas el control de tu atención. Cuando percibes en qué estás gastando tu tiempo, con quién estás gastando tu energía y por qué estás viviendo como estás. El estoico no busca vivir mucho, busca vivir profundamente. Un solo día vivido con lucidez vale más que 100 días pasados en piloto automático. Cuestiona tu rutina, no como un rebelde impulsivo, sino como un sabio en busca de claridad. ¿Qué estás haciendo que realmente tenga sentido? ¿Qué repites sin darte cuenta? ¿Qué mantienes solo por hábito y no por elección? Cortar lo automático es cortar la raíz de la mediocridad, es despertar desde adentro hacia afuera. Y quien despierta de verdad, nunca más acepta dormir de pie. 4. Querer agradar a todo el mundo. La necesidad de agradar a todos es una de las formas más silenciosas de autodestrucción. A primera vista parece noble, ser alguien amable, accesible, servicial. ¿Quién podría criticar eso? Pero en el fondo, este hábito esconde un peligro profundo: el abandono de uno mismo a cambio de la aceptación ajena. Y cuando vives intentando agradar al mundo entero, poco a poco, vas olvidándote de quién eres en realidad. El deseo de ser aceptado es natural. Desde niños, buscamos la sonrisa del otro como señal de pertenencia. Pero con el tiempo, ese impulso puede convertirse en prisión. Una prisión invisible donde dices sí cuando querías decir no. Donde toleras lo intolerable para evitar conflictos. Donde reprimes tu verdad para no ser rechazado. Y así, tu fuerza se diluye, tu identidad se borra, y tu silencio interno se vuelve un grito ahogado. El estoicismo jamás fue una filosofía para agradar a las multitudes. Al contrario, los estoicos caminaban en dirección contraria a la opinión popular. No moldeaban sus valores según el gusto de los demás. Moldeaban su alma según la razón, la virtud y la verdad. Marco Aurelio enfrentaba la presión de ser emperador, de agradar a senadores, soldados y al pueblo. Pero se escribía a sí mismo, en silencio: el alma que vive según la razón nunca busca la aprobación ajena como criterio de valor. Porque lo que agrada a muchos casi siempre es lo que distrae, no lo que eleva. Cuando intentas agradar a todo el mundo, vives en guerra con tu propia conciencia. Empiezas a medir tus acciones no por lo que es correcto, sino por lo que es aceptable ante los ojos de los demás. Vives podándote, ajustándote, moldeándote, hasta que ya no queda nada auténtico en ti. Y lo peor, incluso agradando a todos, nunca serás verdaderamente amado, porque el amor genuino solo puede existir cuando hay verdad. Y si escondes tu esencia para encajar en moldes externos, el afecto que recibes no es por quien eres, sino por quien finges ser. El estoico entiende que no vino al mundo para satisfacer expectativas ajenas. Vino para vivir con integridad. Sabe que agradar a todos es una misión fracasada desde el principio, porque los deseos de las personas son volátiles, contradictorios, egoístas. Si intentas complacer a todos, serás arrastrado en 1000 direcciones, pero nunca estarás completo en ninguna. Es como querer servir vino a todos mientras tu propia copa está vacía.
Hay más fuerza en un no honesto que en 1000 sí forzados. Hay más paz en ser firme que en ser siempre agradable. Y la verdadera libertad comienza cuando dejas de negociar tus principios a cambio de aceptación. Ser respetado no siempre exige ser simpático, pero sí exige coherencia. Y quien es coherente con sus valores puede no agradar a todos, pero conquista algo mucho mayor: el respeto silencioso, la admiración firme y la paz de quien duerme con la conciencia limpia. Agradar a todos es un camino que exige el sacrificio de uno mismo, y ningún aplauso externo vale el precio de un alma mutilada por dentro. 5. Depender de la motivación. La motivación es volátil. Un día te levanta, al otro te abandona. Es como el viento, a veces sopla a favor, otras veces desaparece sin aviso. Apoyar tu fuerza de voluntad solamente en ese impulso es como construir una casa sobre la arena. Parece firme cuando el sol brilla, pero se derrumba al primer indicio de tormenta. El estoico entiende esto profundamente. Sabe que quien depende de la motivación para actuar está condenado a la inestabilidad, porque la motivación es emocional, y lo emocional es impermanente. La sociedad moderna transformó la motivación en combustible de vida. Frases hechas, videos inspiradores, charlas que prometen cambiar tu mentalidad en 5 minutos, todo eso alimenta una ilusión, la de que es necesario tener ganas para comenzar. Pero el estoicismo enseña lo opuesto. Enseña que la disciplina es superior a la emoción, que el deber es más sólido que el deseo, y que el verdadero poder no está en actuar cuando uno se siente inspirado, sino en actuar a pesar de no sentir nada. Epicteto decía que no es el viento lo que mueve el barco, sino la dirección del timonel. De la misma manera, no es la motivación lo que conduce al hombre, sino el dominio de su propia razón. Cuando dependes del ánimo, el mundo controla tus pasos. Un elogio te hace avanzar, una crítica te paraliza. Te vuelves esclavo del clima emocional del día. Pero cuando actúas guiado por la razón y el propósito, creas una fuente de energía interna que no se agota, porque no depende de las circunstancias ni de las emociones. La motivación es el fuego que calienta, pero también consume. La disciplina es la roca que sostiene. La primera es pasajera, la segunda es eterna. Aquel que solo actúa cuando tiene ganas, desperdicia la mitad de su vida esperando el momento adecuado, como si el tiempo fuera infinito. Pero el tiempo no espera a que vuelva el entusiasmo. Pasa, silencioso, indiferente. Y cada minuto de inercia es un fragmento de fuerza que se disuelve en la nada. El estoico no busca motivación, busca claridad. Actúa porque entiende el valor de la acción. Se levanta temprano no porque está emocionado, sino porque es lo que debe hacerse. Cumple con su deber incluso cansado, incluso frustrado, incluso sin brillo en los ojos, porque sabe que la constancia crea resultados que la emoción nunca sostendría. El hombre guiado por la disciplina es como una montaña, firme, impenetrable, inquebrantable. El hombre guiado por la motivación es como el polvo, liviano, disperso, sin dirección. Los fuertes no esperan el sentimiento adecuado para actuar. Actúan hasta que el sentimiento aparece. Saben que el movimiento crea energía, y no al revés, que el hacer precede al querer, y que la llama de la motivación no nace del confort, sino del roce entre el esfuerzo y la voluntad. Depender de la motivación es vivir como un niño. Es esperar que el mundo sople vientos favorables para recién entonces remar. Pero vivir como un adulto espiritual es aprender a remar incluso en la calma, incluso en la tormenta. Es transformar el acto en hábito y el hábito en fuerza. Porque quien domina la acción no necesita ánimo para continuar, solo necesita propósito. Y el propósito, a diferencia de la motivación, no se evapora. Permanece. 6. Ser dominado por impulsos. Actuar por impulso es abdicar del mando de tu propia vida, es dejar que el momento gobierne, que la emoción dicte el rumbo,
que el deseo inmediato tenga más voz que la razón construida. Es vivir como un barco sin timón, a merced de las olas, reaccionando a lo que ocurre, pero sin decidir jamás hacia dónde ir. Y en ese estado, el ser humano se vuelve frágil, porque todo lo externo lo controla. Los estoicos veían el impulso como una fuerza bruta de la naturaleza humana. Natural, pero no confiable. Puede salvarte en un instante de peligro, pero también puede destruirte en un momento de debilidad. Un impulso mal dominado convierte una simple molestia en una guerra, una crítica en una explosión, una duda en rendición. Por eso, el verdadero sabio no busca extinguir los impulsos, sino gobernarlos. Comprende que la libertad no está en hacer lo que se siente, sino en elegir lo que se hace, a pesar de lo que se siente. Marco Aurelio se escribía a sí mismo: el poder de elegir está dentro de ti. Pero esa elección no sucede en el calor del impulso. Exige espacio. Y el impulso detesta el espacio. Quiere todo ahora. Quiere respuesta rápida, satisfacción inmediata, reacción instantánea. Pero todo lo que es grande en la vida exige tiempo. Incluso la decisión correcta. Ser dominado por los impulsos es una señal clara de una mente débil, no en el sentido de inteligencia, sino de control. Una mente fuerte no es la que sabe mucho, sino la que puede detenerse, observar, respirar y actuar con intención. La mente débil reacciona. La mente fuerte elige. ¿Alguna vez te detuviste a observar cuántas decisiones malas nacieron de un momento impulsivo? ¿Cuántas palabras dichas con ira generaron distancias irreversibles? ¿Cuántos gastos innecesarios, cuántas respuestas apresuradas, cuántos arrepentimientos comenzaron con un «no lo pensé, solo lo hice»? Pues es exactamente ahí donde el estoicismo nos llama a la vigilancia. Epicteto enseñaba que antes de actuar, debemos examinar la impresión que el mundo nos presenta. Eso significa poner un espacio entre el estímulo y la respuesta. Respirar, reflexionar, decirse a uno mismo: ¿esto está bajo mi control? Y solo entonces actuar, si es necesario. Ese pequeño intervalo entre la emoción y la acción es donde habita la libertad, y donde el carácter se revela. Un hombre impulsivo puede ser fuerte físicamente, pero internamente es un esclavo. Esclavo de sus emociones, de sus vicios, de su prisa. Mientras que aquel que domina su propio impulso puede parecer calmo por fuera, pero lleva dentro la verdadera fuerza, la de la contención. No hay gloria en reaccionar a todo. Hay gloria en permanecer firme mientras el mundo intenta sacarte de tu eje. Y quien aprende a resistir al impulso, aprende a dirigir su propia vida con sabiduría. Porque actuar con calma, cuando podrías explotar, es una forma superior de poder. Ser dominado por los impulsos es vivir como un animal, instintivo, predecible, manipulable. Pero ser guiado por la razón es vivir como un filósofo, lúcido, firme, libre. Y la libertad para los estoicos siempre fue el bien más alto. 7. Huir de conversaciones difíciles. Evitar conversaciones difíciles es una forma disfrazada de cobardía emocional. Es el arte de aplazar lo inevitable, de esconder conflictos bajo la alfombra de la conveniencia, de cambiar la verdad por una falsa paz. Quien huye de este tipo de confrontación cree que está preservando la armonía, pero en realidad está cultivando un campo silencioso de resentimiento, malentendidos y distanciamiento. Y poco a poco, ese silencio se transforma en un abismo entre tú y los demás, y peor, entre tú y tu propia integridad. Los estoicos jamás defendieron el conflicto por el conflicto, pero tampoco defendieron la omisión como virtud. Para ellos la verdad era un valor innegociable, y decir la verdad con firmeza y sabiduría es una de las mayores señales de fuerza interior. Porque decir lo que debe ser dicho exige coraje. Coraje para desagradar. Coraje para ver al otro frustrarse. Coraje para lidiar con las consecuencias. Y ese coraje es raro, porque la mayoría prefiere el camino cómodo del silencio. Séneca decía que la verdad muchas veces es amarga,
pero siempre es necesaria. Y eso vale tanto para las palabras que necesitas decir como para las que necesitas oír. Huir de las conversaciones difíciles es, en esencia, huir del crecimiento. Es rechazar el conflicto que podría sanar, madurar, alinear. Es elegir la apariencia de tranquilidad en vez de construir una relación verdadera. Piensa en cuántos lazos se rompen por falta de una conversación. Cuántas relaciones se vuelven superficiales porque ambos fingen que todo está bien. Cuántas familias viven décadas actuando normalidad mientras las heridas se pudren por dentro. ¿Cuántos líderes pierden equipos por no saber dar una retroalimentación directa? ¿Cuántos hijos crecen sin saber lo que realmente piensan sus padres, porque nadie tuvo el coraje de sentarse y hablar con honestidad? El estoico, en cambio, entiende que la incomodidad forma parte de la evolución. Elige el camino de la claridad, incluso cuando eso cuesta su imagen o su comodidad. Prefiere decir una verdad dura que sostener una mentira agradable. Y cuando necesita escuchar algo difícil, no se cierra, no se ofende. Escucha con atención, filtra con razón y absorbe lo que sea útil. Huir de estas conversaciones es vivir en la superficie. Es mantener vínculos frágiles, acumular tensiones silenciosas, permitir que pequeñas distorsiones se conviertan en grandes rupturas. Y más que eso, es traicionarse a uno mismo. Porque, en el fondo, sabes lo que necesita ser dicho. Sientes el peso de lo no dicho. Y cuanto más lo evitas, más crece ese peso, hasta que un día explota o te vacía por dentro. La verdadera madurez exige esta disposición, sentarse cara a cara, mirar a los ojos y hablar. No con agresividad, sino con firmeza. No con superioridad, sino con verdad. Porque la verdad es lo que limpia, lo que libera, lo que realinea. Y quien ama la verdad, ama también la incomodidad necesaria para revelarla. El estoico no elige el silencio por miedo. Elige la palabra justa en el momento justo, aunque duela, porque sabe que es mejor enfrentar 5 minutos de incomodidad que una vida entera de falsedad. Las conversaciones difíciles que evitas hoy serán las heridas profundas de mañana. Y quien elige callar por miedo, termina siendo moldeado por su propia omisión. En cambio, quien habla con coraje construye puentes, no muros. No necesitas un enemigo externo para ser derrotado. La derrota más peligrosa viene desde adentro. Viene de los hábitos que repites en silencio mientras finges que todo está bajo control. Viene de las concesiones que parecen pequeñas, pero que, juntas, desmontan tu fuerza, tu claridad, tu presencia. El estoicismo nunca prometió consuelo, no acaricia tu cabeza. Te muestra la realidad como es, cruda, directa, muchas veces incómoda, porque es en esa incomodidad donde comienza el cambio. Estos 7 hábitos que has escuchado aquí no son solo hábitos, son trampas. Y si reconociste alguno de ellos en ti, eso no es una señal de fracaso, es una invitación a la conciencia, porque el primer paso de la transformación es ver dónde te estás saboteando. Ahora, te corresponde a ti cortar sin piedad, sin justificaciones, sin apego, sin rodeos. Eres más fuerte que estos hábitos, pero solo lo descubrirás cuando dejes de alimentarlos. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, y si llegaste hasta aquí, comenta también: me quedé hasta el final. Porque pocos se quedan, pocos enfrentan la verdad, pocos cortan lo que los debilita. Pero quien se queda, se vuelve inquebrantable. Nos vemos en el próximo video.